Hola, ¿qué tal? Hoy quiero comentaros o quiero compartir con vosotros una experiencia, ¿no? Quiero hablaros sobre el tema de cómo influyen en nuestra vida actual eh, las heridas no cerradas del pasado. Estoy aquí en la terraza de mi casa, quizás se oirán ruidos, la luz no, ya no sea la mejor, ¿no? Según el marketing para hacer la grabación. Pero aquí lo importante es lo que os quiero transmitir, lo que os quiero contar, o por lo menos es lo importante para mí. Tenemos experiencias de vida en las cuales pues tenemos separaciones, infidelidades, relaciones que se terminan y personas, madres, padres o otras personas que desaparecen de nuestra vida, que mueren y que se quedó pues ahí una herida abierta, ¿no? Como una herida cerrada, sin cerrar, de las cuales en principio no solemos ser conscientes de cómo están influyendo en nuestras relaciones y en nuestra vida presente. Para poder hablaros de esto, simplemente puedo hablar desde mi experiencia. Concretamente os voy a hablar de la relación con mi madre, de una herida que tenía ahí abierta, profunda y que realmente impactó y determinó muchas experiencias en mi vida, porque era inconsciente a esa experiencia, a esa situación. Eh, Mi madre murió cuando yo iba a cumplir 13 años, tenía 12 años todavía, cuando ella murió. Y tengo realmente pocos recuerdos de ella, ¿no? Se me vienen a la cabeza ahora mismo, pues por ejemplo, que cuando mi padre pues estaba de guardia, era guardia civil, pero estaba en la oficina, pues una vez al mes aproximadamente eh, tenía que ir de servicio por la noche. Entonces yo lo que hacía era aprovechar y meterme en la cama y dormir con mi madre y entonces me acurrucaba con ella. Eso es uno de los recuerdos que tengo. Tengo otro que es un poco escatológico, quizá gracioso, ¿no? Que ya teniendo, no sé si 10 años, 9, 10, 11 años, no sé. Tuve un pequeño percance y me hice caca encima. Entonces llegué a casa y me acuerdo, pues, la circunstancia con mi madre lavándome, con la vergüenza que pasé y todo esto, ¿no? Otras imágenes que me aparecen son cuando hice la comunión, ¿vale? Y no sé, sus dolores de cabeza, que se quejaba muchas veces, las discusiones con mi padre por mi hermano y por mí, la radio siempre puesta cuando ella estaba haciendo las faenas de la casa. Y tengo clavadas dos imágenes o varias imágenes de los últimos días de su vida. Me acuerdo que una de ellas es cuando me llevaron al hospital para que nos despidiéramos, ¿no? Realmente estaba ya en una fase terminal. Yo la verdad, a mí nadie me había contado nada, no me habían comunicado nada. Bueno, tampoco nada, me decían que estaba mal, que estaba en el hospital, pero nadie me habló de esa gravedad, ¿no? Yo sabía, porque los niños, las personas sabemos que pasan cosas, ¿no? Pero nadie me habló de ese tema. Entonces, como os comentaba, me llevaron pues, para que nos despidiéramos los dos de la vida, ¿no? De vernos en ese instante. Eso me di yo cuenta más adelante, en ese momento no era consciente de ello. A mí me llevaron simplemente para ver a mi madre, ¿vale? Y me acuerdo que me dijeron algo interesante, ¿no? Me dijeron, bueno, interesante, no sé si es la palabra, pero algo que después recapacité sobre ello. Y es que no le digas a tu madre que está muy delgada, ¿vale? Eh, y dijo, y yo claro, yo no sabía por qué razón no podía decírselo, ¿no? Mi madre era una persona que era rellenita, era gordita y demás. Y claro, pues no sé por qué me decían esto, ¿no? Entonces yo cuando llegué y la vi,
Es una imagen que me aparece ahora mismo cuando os estoy contando esto y es, la vi realmente súper delgada. O sea, la enfermedad ya se la había comido a mi madre. No se le veía a mi madre. Se le veía un semblante de calma. Yo creo que ella ya sabía todo, ¿no? Por mucho que se lo quisieran ocultar. Y la primera frase que recuerdo que me sale es: joder, qué delgada estás, ¿no? Cuando me habían estado insistiendo en que no se lo dijera. Pero no pude parar esa situación. Entonces, eh, he tenido siempre esa imagen un poco persiguiéndome durante toda mi vida, ¿no? Esa despedida que tuvimos. También me acuerdo en el día del entierro que no fui, estar en casa, mi abuela rezando con algunas vecinas que habían venido, con una especie de velatorio en casa, y yo mirar por la ventana, vislumbrando un poco a lo lejos por la carretera que posiblemente iba a pasar el ataúd. Evidentemente desde la distancia que yo estaba yo no lo podía ver, pero tengo esa imagen y esa sensación. Lo que se siente en ese momento es incomprensible. De pronto yo no sé lo que sentí. O sea, yo estoy hablando desde en este momento, pero en aquel momento eh, sientes algo como muy fuerte, como no sé, como diría, como una especie de aguijonazo, ¿no? Como que estás en shock, como que no sabes lo que pasa, como que nadie te explica nada, como que ahí te quedas, ¿no? Un impacto muy fuerte, muy brutal, ¿no? Y rodeado de un halo de tristeza alrededor y de días un poco duros. Incluso me acuerdo una imagen en el colegio de cuando volví, de darme el pésame, pero poco más, ¿no? Y a partir de ahí todo siguió como si no hubiera pasado nada en casa. Estaba mi abuela se hizo más o menos cargo, bueno, también estaba mi abuelo, ¿no? Pero mi abuela es la que se hizo más o menos cargo un poco de la situación junto con mi padre, y todo, una vez pasado el entierro y todos esos días, pues volvió, dijéramos, entre comillas, a la normalidad. Pero algo no había sido, no, o sea, algo fallaba, ¿no? Algo no era ya normal. Yo seguí yendo al colegio, mi padre a trabajar, no había ningún tipo de, parecía, de cambio. El único cambio era el que no estaba mi madre, ¿no? Que ya es bastante. Pero en general era como si continuara la vida, pero realmente con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la herida y la incomprensión que yo en ese momento podía sentir. Ahí estaba sin cerrar, ¿no? Y así continuó durante mucho tiempo, hasta que fui consciente de ese tema, ¿no? Mi vida continuó, pues como digo, de forma normal. A mí nunca me faltó nada, hice mis estudios, tuve mis viajes y demás, pero siempre en mi vida había como un halo de desconfianza, de tristeza, no sé, algo no funcionaba, ¿no? Aparentemente parecía que todo estaba correcto. Pues bueno, hubo momentos que me lo he pasado muy bien, he disfrutado, he salido, pero siempre ha habido como una especie de fondo triste de dolor, o de, no sé cómo llamarlo, ¿no? O de un cierto síntoma como de abandono, ¿no? Como de soledad, ¿no? Interna, ¿no? De todavía como si esa incomprensión de lo que sucedió me estuviera de alguna manera persiguiendo, ¿no? No sé si persiguiendo o en mi vida, ¿no? En mi cuerpo. Y esto, bueno, a través de otras circunstancias y
diferentes miedos que se me iban creando. No digo que todo fuera por esta circunstancia, pero sí que sé ahora conscientemente de que esa circunstancia fue, dijéramos, como la espoleta que inició toda una serie de miedos y de determinaciones en mi forma de afrontar la vida, las relaciones, el trabajo y demás, ¿no? Y llegó un momento en el cual, en el mejor momento de mi vida, si lo ves desde el punto de vista social, desde el punto de vista, dijéramos, de lo que puede ser la felicidad, de lo que puede ser, pues no lo sé, el estatus de tener pues un piso, de haberte casado, de tener recién tenido una niña. Caí, en ese tiempo tenía 40 años y entonces y caí en lo que es una ansiedad, bueno, me diagnosticaron una ansiedad generalizada. Realmente llevaba ya un tiempo en el cual con muchos miedos, con muchas inseguridades, con mucha negatividad, llevaba ya varios años así y fue pues bueno, cumpliendo, dijéramos, el clásico, la crisis de los 40, pues yo lo clavé. Yo a los 40 años pues caí en una ansiedad depresiva que realmente fue también otro punto de inflexión en mi vida. Me ayudó de alguna manera a ver las cosas de otra forma, o por lo menos a ver que no podía seguir en ese camino, ¿no? En esa situación. Salí relativamente muy pronto, me costó un año, la verdad es que hice todo bastante bien, estuve tomando un fármaco, pero me adapté bastante bien a toda la situación, aunque tengo que decir que los primeros 2 meses, pasar por el pozo profundo de oscuridad que produce ese tipo de situaciones, y la gente que ha pasado o que tiene a alguien que ha pasado cercano sabrá a lo que me refiero. Es duro, es una soledad intensa, es un abandono impresionante, nadie te puede ayudar. No, o sea, es muy complejo, ¿no? Salir, ¿no? Y pero bueno, fui saliendo y salí del tema, ¿no? Y mi vida volvió a continuar, pues más controlada, por decirlo de alguna manera. Había visto, dijéramos, como se suele decir, las orejas al lobo, y tenía más controlado los temas de cuando podía entrar en ansiedad o podía entrar en estrés o en bucles, por trabajo, por pareja, por la hija, por lo que fuera, ¿no? O por las relaciones con mi familia. Y llegó un momento en el cual seguía apareciendo esa tristeza, ese, dijéramos, dolor de fondo, de no estar conforme con las cosas, de no estar, pero no estar conforme de una forma, dijéramos, en plan negativo, no en plan de querer mejorar, ¿no? Sino en plan de negatividad, ¿no? Y hubo un momento en mi vida que también fue otro punto de inflexión, que fue en esa búsqueda de buscar respuestas, de buscar soluciones a esa tristeza de fondo. Ya digo que no me faltaba absolutamente nada, a nivel de sociedad. Tenía trabajo, tenía pareja, tenía una hija, tenía casa nueva, era todo perfecto. Pero yo no tenía esa necesidad interna, ¿no? de algo pasaba. Pues me metí en el mundo de la formación y del crecimiento personal, dentro de lo que es la corriente del coaching, después la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, ¿vale? Fue cuando comencé a ser consciente de todo esto que os estoy contando ahora, porque hasta ese momento no me había dado cuenta, por ejemplo, de un descubrimiento que para mí fue realmente duro, y era que yo estaba enfadado con mi madre. Me sentí abandonado por ella. El dolor que produce
descubrir que estás enfadado con tu madre es profundo, no sé si os lo podéis imaginar, porque mi madre realmente, o aparentemente, ella cayó víctima de una enfermedad del cáncer que se la llevó en 3 meses y no, no es racional pensar que ella decidió marcharse. Sin embargo, yo sentí el abandono igual que si ella me hubiera abandonado, haciendo esa decisión, ¿no? Tomando esa decisión. Pero fue cuando me di cuenta de que realmente ahí tenía una herida que no había cerrado. Y os puedo asegurar que no fue inmediatamente. Esto estoy hablando de hace aproximadamente, que me pasó hace unos 6 años, este descubrimiento, quizás 5 o 6 años. Y ese dolor es tan intenso que no fui capaz de afrontarlo realmente. Fui consciente de él en ese momento. Fui consciente de que había sentido abandono durante toda mi vida, que tenía miedo a ese abandono, que tenía miedo a la soledad, que no había cerrado esa herida, que mi madre había quedado oculta. Mi madre había quedado oculta para mí, porque pensar en ella, cualquier pensamiento que pudiera venir, me producía un dolor tan intenso que no lo llegaban casi ni a notar conscientemente. Desaparecía de mi mente, se iba, se esfumaba. Siempre estuvo en un plano súper escondido, ¿no? Y bueno, cuando no eres consciente de que hay ahí algo que no está sano, que no ha sanado, que hay una relación que no ha sanado, realmente no puedes hacer mucho. No puedes hacer mucho para poder afrontarla o resolverla. Así que el primer gran paso fue a través de estos cursos de formación, de vida que empecé a tener, ya digo, hace 6 años. Empecé a ser consciente del dolor que tenía acumulado y cómo había afectado todo eso a mis relaciones, no solamente con mi familia, sino con mi familia, dijéramos, de sangre, sino con mi pareja y después con mi hija y con las demás relaciones, ¿no? Cómo había estado afectando todo ese dolor y ese abandono que yo sufrí, que además estaba aumentado por el sufrimiento que producía ese rechazo a mi madre, ¿no? Ese rechazo de sentirme traicionado, ¿no? de sentirme abandonado y de estar enfadado realmente con ella. Esto no es fácil de explicar, porque ¿quién entiende que un hijo esté enfadado con su madre porque su madre cogió una enfermedad y se marchó y se murió? ¿Quién puede entender? ¿Quién puede explicar eso? Eso te lo tienes que comer tú. Eso me lo comía yo. Yo no tenía a nadie para poder explicar todo este tema, ¿no? Por lo menos no encontré a nadie con la suficiente confianza para poder contar todo esto, ¿no? Y bueno, esto produce un cierto dolor, ¿no? Ahora no me produce ese dolor ahí, pues ese momento, ¿no? que te conecta y demás, ¿no? Todo este crecimiento personal me ha hecho ver que hay muchas cosas, mucha inconsciencia en nuestras relaciones, de que creemos que sabemos lo que está pasando, que creemos que estamos en posesión de la verdad, de que es el otro el que está provocando en nosotros esa sensación, ese sentimiento, esa negatividad. Y realmente no es así, ¿no? Y aquí quiero pasar pues a un tema importante, ¿no? En el tema de cerrar heridas y de observar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y es lo que os quiero contar a continuación, ¿no?
Bueno, como os comentaba, dijéramos, la primera herramienta o no sé cómo llamarlo, la primera competencia que tenemos que tener para poder afrontar este tipo de situaciones y cómo nos afectan es la conciencia, tener conciencia de exactamente qué nos está pasando, ¿no? Cuál es nuestro pensamiento, qué herida tenemos ahí, qué relación, ¿no? Como os decía, ser consciente de ello me ha llevado a ser responsable de lo que siento. Todos somos responsables de lo que sentimos y somos responsables de lo que pensamos, ¿vale? Tenemos la creencia de que la responsabilidad de lo que nos pasa, la culpa, la causa, siempre es algo externo a nosotros. Siempre es nuestra pareja que no nos comprende, nuestro hijo, nuestra hija que fíjate tú, que está en una edad muy mala, que es adolescente, que está y que no hace más que ponernos a prueba, o nuestro padre, nuestra madre que nos está todo el día instigando, que nos está todo el día pendiente de nosotros, que tenemos ya una cierta edad y sigue queriendo controlar nuestra vida, nuestro jefe, que es no sé, un cafre, ¿no? Que es un maleducado. Siempre buscamos una causa. Cuando no es una persona, puede ser otra causa, puede ser el tiempo. Un día de lluvia, qué horror, ¿no? Qué día más horroroso, ¿no? O cualquier cosa externa es la causa de cómo nos sentimos nosotros. Cuando ponemos el foco ahí, nosotros poco podemos hacer con respecto a eso. ¿Por qué? Porque no va a depender de nosotros. Va a depender de un cambio de comportamiento de otra persona, va a depender de que haga sol o de que no haga sol, pero es ahí nosotros no tenemos un mando a distancia o no tenemos unos polvos mágicos para que se pueda producir ese cambio. Por lo tanto, la causa y la responsabilidad de eso que sentimos, de lo que sea, es una causa y una responsabilidad que es nuestra. Es debido pues, a nuestro bagaje de vida, a nuestra historia personal, a nuestras creencias, a lo que entendemos de lo que está bien, de lo que está mal, a lo que nos han educado, a lo que no, a lo que hemos aprendido nosotros, a lo que nos creemos, a nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces, es desde ahí, desde donde nosotros podemos hacer algo. Solamente desde ahí. Y además solamente podemos hacerlo ahora. El pasado está pasado. Lo que yo estoy pensando ahora sobre todo lo que pensaba o lo que me imaginaba sobre mi madre o sobre mi pareja o sobre, no sé, sobre el trabajo, los jefes. Todo eso lo estoy pensando ahora. Y todo esto está influyendo en mi presente. Pero ese pensamiento es mío. Y además no es cierto porque realmente está sucediendo ahora mismo, no en ese momento cuando pasó. En ese momento cuando pasó, por ejemplo, lo que os he contado de la muerte de mi madre, no puedo traerlo ahora. Lo estoy pensando ahora. Simplemente hasta ahora he estado pensando desde una perspectiva del dolor, del abandono y del enfado. Era algo que tenía ahí y no podía verlo de otra forma. Y eso ha afectado a todas mis relaciones de todo tipo. Y en mi vida igualmente, a esa tristeza o a esa inseguridad o no sé, o esa desconfianza, ¿no?, que hemos tenido. Podéis comprobarlo a lo mejor que habéis tenido alguna separación con alguna pareja, que haya sido una separación un poco conflictiva, que de mucho dolor, de mucha trascendencia. ¿Cómo os ha afectado a vuestra vida en las demás relaciones? ¿Cómo esa relación os la habéis llevado toda la vida? Porque está ahí, no se ha sanado. Sigue en vuestro cuerpo, sigue en vuestra emocionalidad, impactando día a día en el presente. Cada vez que hay un recuerdo, cada vez que hay un pensamiento, que muchas veces son inconscientes, aparece una imagen, aparecen voces, aparecen cosas de ese momento de dolor.
como no está sanado, pues nos sigue acompañando, ¿no? Y bueno, esto es lo que os puedo decir, ¿eh? Es lo que yo he descubierto, ¿no? Cuando eres capaz de hacerte responsable de lo que tú sientes, en ese momento puedes ser capaz de liberarte de eso. Pero sí que os voy a decir algo que es importante. Cuando se siente dolor, cuando tienes ese sufrimiento, cuando afrontas este tema, te metes en un dolor, en ese dolor profundo o en ese sufrimiento que has estado llevando y alimentando durante toda la vida. Por lo tanto, lo vas a sentir. No vas a tener otra posibilidad de liberarte de ese sufrimiento sino sintiéndolo, viendo qué hay detrás, qué miedos tienes. Yo descubrí que había miedos a la soledad, miedo al abandono, miedo a sufrir de nuevo esa circunstancia. Y me di cuenta de que eso era algo mío y que detrás de eso, detrás de ese dolor, estaban esos miedos de abandono, de inseguridad. Y poco a poco eso se fue convirtiendo en amor, en volver a conectar de nuevo, en perdonarme y en perdonar a mi madre, ¿no? Y volver a restablecer ese vínculo tan fuerte que hay entre una madre y un hijo, ¿no? Sí, bueno, lo descubrí hace unos años, con casi 50 años. Todavía estoy cicatrizando la herida. No es fácil. Las heridas necesitan un periodo de cura y después de cicatrizar. Y ese periodo tenemos que pasarlo. Y el periodo de la cura y de la conciencia de que estás herido es muy fuerte. Y ya te digo, yo siempre pone un ejemplo que a mí me encanta muchísimo, que lo pone siempre Sergi Torres, que es el de, si quieres montar en la bicicleta, si quieres saber ir en bicicleta, tienes que montar en la bicicleta. No puedes pensar sobre cómo montar en la bicicleta y cómo ir bien en la bicicleta. No puedes aprender así, tienes que montarte. Por lo tanto, si quieres trascender el dolor, si quieres aprender del dolor, del sufrimiento que producen muchas situaciones en la vida, tienes que montarte en él. Tienes que arriesgarte y vivirlo. Si no lo haces, no pasa nada. Simplemente que lo llevarás consigo durante tu vida y que la vida te lo irá presentando en forma de pareja, en forma de hijo, en forma de padre, en forma de jefe, en forma de situaciones, en forma de enfermedad, hasta que lo afrontes, hasta que te montes en él y navegues por él, lo aceptes y lo trasciendas, porque te puedo asegurar que después del dolor, del sufrimiento, de los miedos que hay detrás, después está el amor.